Hola, buenos días. Estamos aquí para celebrar el 41 aniversario de la Constitución. En primer lugar voy a leer el discurso de la Constitución. Seguidamente, los niños y niñas de los diferentes colegios que han ganado el premio o el certamen de redacciones van a leer sus redacciones. Y a continuación, la banda de música de Rute tocará el himno de Andalucía, de Rute y de España. Comienzo con el discurso. Buenos días, señor alcalde y presidente de la Diputación de Córdoba, señores y señoras concejalas, miembros de la comunidad educativa, medios de comunicación, vecinas y vecinos de Rute. Buenos días a todos y a todas. Como todos los años, el día 6 de diciembre nos damos cita en el Salón de Plenos de nuestro Ayuntamiento para celebrar, en este caso, el 41º aniversario de la aprobación por parte de todos los ciudadanos y ciudadanas de la Constitución española de 1978 y que ha propiciado el más largo periodo de estabilidad, libertad, prosperidad, justicia, igualdad, pluralismo político y de mayor reconocimiento que se ha dado en nuestro país. Pero la Constitución española no es solo el conjunto de normas fundamentales del Estado soberano. Se trata, por tanto, de una norma jurídica suprema. Es en este sentido que esta Carta Magna actual, tanto por su legitimidad como por su eficacia jurídica, es incomparable con cualquiera de las anteriores. En la mayoría de los países europeos, una vez desaparecido el antiguo régimen, empiezan a aparecer las constituciones de raíz democrática. Así sucede también en España, pero con demasiadas constituciones. Desde nuestra primera ley de leyes, la Constitución Política de la Monarquía Española de 1812, más conocida como la Constitución de Cádiz, la Pepa, hasta la actual, han estado vigentes en España otros 5 textos constitucionales, siendo la de mayor duración la Constitución de 1876 hasta 1923, teniendo un triste final tras 47 años de vigencia por el golpe de Estado de Primo de Rivera. Aquellos años fueron plagados de gran fragilidad política y social. No faltaban anhelos de reforma y de adaptación de las necesidades sociales y políticas de aquella época, pero no fructificaron por falta de voluntad política para afrontar los cambios que la sociedad demandaba. Nuestra Carta Magna pretendió solucionar los grandes conflictos que la sociedad atravesaba tras la Guerra Civil. En ese momento, llamado la Transición, una nueva generación de españoles se pusieron manos a la obra para redactar lo que serían las bases del nuevo Estado moderno y democrático, buscando el acuerdo de entre todos, superando así todas las diferencias que pudieran tener y haciendo sacrificios y renuncias ideológicas por parte de todos. El proceso de transición política comienza con la muerte de Franco en noviembre de 1975 y la posterior proclamación de Juan Carlos I como rey de España. A partir de ese momento comienza en nuestro país un proceso histórico que culminó con la aprobación y entrada en vigor de la Constitución, como una iniciativa parlamentaria que fue elaborada y aprobada por las Cortes formadas como resultado de las elecciones generales del 15 de junio de 1977, celebrando el referéndum de la Constitución el día 6 de diciembre de 1978 y siendo promulgada posteriormente por el Rey. Fueron, pues, más de 3 años de continuos movimientos sociales de adaptación, pero caracterizados por la voluntad de todas las fuerzas sociales de alcanzar un marco de convivencia para todos. Afortunadamente, la situación española actual no es parecida a la de aquel entonces. Con la Constitución de 1978 estamos disfrutando del mayor periodo de bienestar de la historia de España, aunque no se puede obviar las presentes dificultades y necesidades que la sociedad solicita, pero que se superarán con el mismo espíritu y voluntad de consenso con la que se alumbró nuestra Carta Magna. Como hemos dicho, nuestra Constitución es incomparable con cualquiera de las anteriores por su legitimidad y por su eficacia jurídica, pero todavía es más incomparable desde el punto de vista político, dado que es la primera en la historia, sin excepciones, aprobada mediante el acuerdo de la inmensa mayoría del Parlamento, por haberse elaborado desde el espíritu del consenso, siendo esta una de sus bases y tras una tremenda guerra civil y una larga dictadura franquista, para después ser ratificada por todos los ciudadanos en el referéndum.
En esta negociación se pretendía hacer una nueva Constitución y no en reformar las leyes del régimen anterior. Todo esto ha hecho que a través de estos 41 años de Constitución, España se ha convertido en un país con democracia muy sólida, y respetable y admirada, con el desarrollo en políticas sociales como igualdad, educación, sanidad o economía muy destacada, y siendo una de las grandes democracias estables de Occidente. Debería ser ocioso plantear un debate sobre la importancia y la legitimidad de la misma si no fuera porque interesadas estrategias políticas pretenden cuestionar su valor y algunos de sus aspectos en los que ya habíamos avanzado y en los que sería de una gran ingenuidad retroceder. Para ello, y como determina el poeta y filósofo español Jorge Agustín Nicolás Ruiz de Santillana, quien olvida su historia está condenado a repetirla. Por ello, toda la generación del futuro debe de ser educada a través de la historia, porque el que deja atrás el pasado no aprende de ello y por esta razón tiene altas probabilidades de volverla a repetir. La Constitución determina una nueva organización política de carácter democrático. Esta organización delimita los poderes del Estado, su distribución en las distintas administraciones que lo integran y las relaciones entre las mismas. Igualmente, la Constitución es la primera norma jurídica del Estado, de la que derivan todas las demás. Se caracteriza por llevar aparejadas unas garantías especiales, unas formalidades más rigurosas y solemnes para su promulgación y mayores dificultades de modificación que las demás leyes. En la Constitución se define el Estado español como social y democrático de derecho, al servicio de unos valores superiores como son la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Libertad es el principio general que autoriza a los ciudadanos a llevar a cabo todas aquellas actividades que la ley no prohíba. Justicia se encuentra al lado de la voluntad general y hay que relativizarla al momento histórico en el que sea considerada y a la civilización o conjunto de individuos que la apliquen. Igualdad tiene su consenso, su concreción básica en el artículo 14 de la Constitución y establece que los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Pluralismo político se expresa a través de los partidos políticos, los cuales concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política, debiendo ser su estructura interna y su funcionamiento democrático. Algunas de las características generales de nuestra Constitución son: es una Constitución popular, pactada y de consenso, ya que en su elaboración participaron y llegaron a consenso la mayoría de las fuerzas políticas representantes del pueblo español y fue ratificada en referéndum. Es una Constitución extensa, ya que además de los principios fundamentales relativos a la forma del Estado, a su organización y funcionamiento y a los deberes, derechos y libertades individuales, contiene los preceptos relativos a la organización administrativa y judicial. Es el texto constitucional más largo de todas las realizadas desde 1812, salvo la elaborada por las Cortes de Cádiz, porque había una intención de incluir el mayor número posible de temas que preocupaban a la sociedad. Es una Constitución escrita y rígida. Su reforma requiere un procedimiento complejo y difícil, que exige mayoría en las Cortes y que permite su ratificación a través del referéndum si lo solicita un pequeño grupo de diputados o senadores. Y por último, es una Constitución ideológica, opta por un Estado social, democrático y de derecho. Por lo tanto, podemos determinar que nuestra Carta Magna define un régimen político democrático parlamentario. Algunos autores afirman que se diseñó para no ser utilizada nunca, pero lo cierto es que la idea de garantizar la supervivencia de la Constitución, pero también de adaptación a las sucesivas evoluciones sociales y políticas que el propio devenir histórico puede traer consigo, hacen necesario creer en una reforma de la misma. La sociedad española del siglo XXI aspira a una actualización de la ley de leyes,
a una nueva reforma constitucional, tras la llevada a cabo en 1992 para adaptar la Constitución a las exigencias del Tratado de Maastricht, o la reforma del 2011 con la modificación del artículo 135 para la estabilidad presupuestaria. Con la reforma de la Constitución se hace frente a problemáticas surgidas en la actualidad, como la reforma de la ley electoral, el reforzamiento de los derechos económicos y los derechos sociales como la igualdad, educación, sanidad o las nuevas tecnologías que son la base de nuestro día a día, o la integración de Europa en el texto constitucional. Precisamente por ello no podemos refugiarnos en nuestra norma básica como si de un escudo se tratara. Observamos, sin embargo, que se está formando una opinión creciente entre la ciudadanía a favor de reformas de este tipo en nuestra norma. Pero este reto deberíamos afrontarlo con las cautelas necesarias y con el mismo espíritu de negociación y de consenso que permitió hacer desde el principio nuestra Constitución. Pues es cierto que una reforma tan importante como esta no puede hacerse por un simple juego de mayoría. Debe sustentarse sobre una base social que nos permita una garantía de estabilidad y progreso en las próximas décadas. Nuestra Constitución prevé su propia reforma en artículos como el 166 o 167. Esta actualización tiene que nacer de la reflexión y del análisis, en la que el debate preceda a la negociación y ésta al consenso, y no se haga de forma precipitada y oportunista. Somos una sociedad madura, incorporada plenamente en la Unión Europea y en un mundo globalizado sujeto a grandes retos económicos y políticos, en los que la paz y el progreso social deben ser nuestra apuesta de futuro. Tras todo esto podemos determinar que la Constitución se define como la norma suprema del ordenamiento jurídico elaborada que contiene las reglas de funcionamiento básico, que establece los principios fundamentales que deben regir el orden social, político y económico de la sociedad en la que se aplica, y en la que quedan reflejados los derechos, deberes y libertades de toda la sociedad. Dentro de la Constitución podemos encontrar diferentes derechos y libertades, todos de acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, declarada el 10 de diciembre de 1948. Entre ellos podemos encontrar derechos y libertades en el ámbito personal, como el derecho a la vida, la libertad de creencias, tanto ideológicas como religiosas, o de matrimonio igualitario, con igualdad jurídica entre las partes sociales. Derechos y libertades de ámbito público. Entre ellos podemos encontrar el derecho a una comunicación libre, es decir, libertad de expresión, derecho a la reunión, petición o participación en asuntos propios o derecho a la igualdad ante la ley. Derechos constitucionales relacionados con lo económico y lo social, como el derecho a la propiedad privada, a la huelga, a trabajar o a la educación libre y gratuita. Uno de los artículos que me gustaría destacar dentro de los derechos relacionados con el ámbito económico-social es el artículo 27, el derecho a la libertad de educación. Este nos dice: 1. Todos tienen el derecho a la educación. Se reconoce la libertad de enseñanza. 2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales. 3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. 4. La enseñanza básica es obligatoria y gratuita. 5. Los poderes públicos garantizan el derecho de todos a la educación mediante una programación general de la enseñanza, con participación efectiva de todos los sectores afectados y la creación de centros docentes. 6. Se reconoce a las personas físicas y jurídicas la libertad de creación de centros docentes, dentro del respeto a los principios constitucionales. 7. Los profesores, los padres y, en su caso, los alumnos intervendrán en el control y gestión de todos los centros sostenidos por la Administración con fondos públicos, en los términos que la ley establezca. 8. Los poderes públicos
Inspeccionarán y homologarán el sistema educativo para garantizar el cumplimiento de las leyes. 9. Los poderes públicos ayudarán a los centros docentes que reúnan los requisitos que la ley establezca. 10. Se reconoce la autonomía de las universidades en los términos que la ley establezca. A través de estos 10 puntos se refleja el derecho a la educación. Este derecho se manifiesta a través de las leyes estatales y autonómicas para el desarrollo integral de los jóvenes y la implicación de la comunidad educativa. Como hemos dicho anteriormente, la Constitución es la primera norma jurídica del Estado, de la que derivan todas las demás, entre ellas la educativa. Desde la implantación de la democracia se han establecido 7 leyes educativas, entre ellas la Ley General de Educación de 1970, la LOSE 1990, la LOE 2006 o la LONCE de 2013. Algunas de ellas contradictorias, otras en proceso de implantación y otras no llegaron a aprobarse, pero ninguna de ellas llegando al consenso como ocurrió con la elaboración de nuestra Constitución. Tras esto, ¿no creen que sería necesario un pacto por la educación que reflejara las necesidades del alumnado y diera respuesta adecuada a las mismas, teniendo en cuenta la atención temprana? Un pacto que se adaptara a las necesidades, a las dificultades, a los diferentes contextos y realidades sociales, culturales y económicos del alumnado y que, en definitiva, tuviera en cuenta a toda la comunidad educativa. Un pacto que no complique el despoblamiento de las zonas rurales, facilitando la matriculación de los jóvenes en los CPR, en vez de dificultarla y teniendo como consecuencia la eliminación de unidades en los centros. Un pacto que facilite planes de apertura de centros a través de aulas matinales y de comedores escolares, facilitando así la conciliación familiar. Un pacto que mantenga las tasas universitarias y la educación obligatoria gratuita. Un pacto, en definitiva, que no haga que retrocedamos en valores que ya habíamos conseguido con tanto esfuerzo por la sociedad, sino que vayamos superando esos obstáculos que todavía siguen presentes. Como determina el decreto 97/2015, por el que se establece la ordenación y el currículum de educación primaria en la Comunidad Autónoma de Andalucía, el objetivo fundamental de la educación es el desarrollo integral de la persona, tanto a nivel individual como social. Es necesario incidir desde la acción educativa en la adopción de las actitudes y valores que, a partir del respeto al pluralismo, la libertad, la justicia, la igualdad, la responsabilidad y el pensamiento crítico basado en la racionalidad, contribuyan a construir una sociedad más desarrollada y justa. Por ello, las opciones formativas que se ofrecen al alumnado deben tener en cuenta los principios éticos de convivencia que se emanan en la Constitución española e incluyendo una formación artística y cultural desde el desarrollo creativo, la expresión artística del alumnado, el desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación o la enseñanza de lenguas extranjeras que tan importantes son para ser ciudadanos del mundo. En la educación es necesario el trabajo de la educación emocional y de la educación en valores para combatir con problemas de la sociedad actual como la violencia de género, una lacra que cada vez ocurre con más frecuencia en nuestra sociedad del siglo XXI. Desde los centros educativos debe trabajarse la coeducación como valor fundamental, esto para conseguir la igualdad y eliminar los estereotipos sociales. Cada uno es libre de poder elegir con quién quiere estar, de poder decidir cuándo formar una familia o de poder tener igualdad de oportunidades independientemente de las necesidades o dificultades que presenten. La igualdad es educación y esta debe darse de forma bidireccional. Educar en valores significa extender el alcance de la educación de manera que no se limite a la enseñanza y al aprendizaje de materias, de habilidades o de temarios, planteándose metas relacionadas con el ámbito moral y el civismo, de forma transversal y globalizada, con el objetivo final de formar ciudadanos responsables y críticos, para crear una sociedad mejor entre los jóvenes. Educar en valores se perfila como una cuestión imprescindible para formar ciudadanos que sean capaces de asumir los nuevos retos y comprometerse activamente jugando un papel activo y eficaz en la construcción de un mundo mucho más justo,
inclusivo, equitativo e intercultural, y que apueste por trabajar la educación para la salud, por despertar el sentido crítico, por rechazar actitudes discriminatorias, por el respeto al medio ambiente y al desarrollo sostenible y por el fomento del consumo lógico y responsable. Para finalizar, podemos decir que hoy iniciamos la conmemoración del 41º aniversario de nuestra Constitución. Hagámoslo con espíritu esperanzado y constructivo. Hemos escrito hasta hoy páginas muy hermosas en nuestra historia, pero lo mejor seguro que está por llegar. De la misma forma que fuimos capaces de remontar un largo periodo de dictadura, seremos capaces de seguir haciendo de España un país referente en muchos aspectos. No olvidemos a quienes más necesitan. No dejemos de ser solidarios y generosos. Sigamos trabajando para que todos alcancen sus metas dentro de la legalidad. La estabilidad es clave para seguir afianzando nuestra sociedad de bienestar. Si permanecemos juntos, seguiremos creciendo en valores y en oportunidades. Muchas gracias por su atención. Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Carmen Montes Sánchez y hoy os voy a leer un cuento sobre la Constitución española. Espero que os guste. Mónica y la Constitución española. Érase una vez una chica llamada Mónica que quiso viajar al pasado para ver cómo era España antes de la Constitución. Viajó con una máquina del tiempo que ella misma había elaborado y de repente vio a dos bandos pelearse, así que intrigada por ver qué ocurría, decidió prestar atención a aquella conversación. «Esto es así», dijo el bando nacional. «No, es así», respondió el bando republicano. Hasta que con tanta discusión se formó la Guerra Civil Española. A Mónica aquella decisión le molestó un montón, pues no le gustan para nada las guerras, porque atraen mucha pobreza y pérdida de seres queridos. Después de tanto tiempo esperando, por fin terminó la Guerra Civil Española. En ella ganó el bando nacional, el cual fue encabezado por Francisco Franco, quien prohibía estrictamente la libertad de expresión, la homosexualidad, las manifestaciones. Otro aspecto que le molestaba mucho a Mónica era el tema de la mujer, ya que ésta simplemente podía obedecer a su marido, cuidar a sus hijos y solamente podría trabajar en la peluquería o en el textil. Si no se llevaba bien con su marido, no podía divorciarse y además debía fingir que se llevaba bien con él. Mónica, muy afectada por esta situación, quiso irse, pero de repente, sin poder creérselo, le llegó la noticia de que Franco había muerto y decidió quedarse por pura curiosidad. Cuando Franco murió, decidió otorgar su puesto al príncipe don Juan Carlos I, que a los 2 días se convirtió en rey. Mónica se dio cuenta que España se convirtió en un Estado social democrático de derecho y tras casi 3 años de preparación salió a la luz la Constitución española, considerada la norma suprema donde se recogen todos los derechos fundamentales y deberes de todos los españoles. Entonces, como Mónica nunca se había parado a pensar cómo era la España del presente, decidió volver a viajar en la máquina del tiempo y llegar hasta la actualidad en la que ella vivía. A su llegada y con el corazón aún encogido por todo lo que había vivido en su viaje, Mónica decidió seguir investigando sobre todos aquellos aspectos que le seguía preocupando. Por ello, decidió visitar el Congreso, lugar donde se encuentra guardada la Constitución española. Al llegar, se tropezó con un guarda de seguridad que protegía aquel lugar y sin pensarlo 2 veces, Mónica decidió conversar con él para ver si podía solucionarle todas las dudas que tenía. El guarda aceptó encantado y comenzó explicándole que la Constitución debe ser protegida las 24 horas del día, pues es algo muy importante para los españoles. Ante la curiosidad y las miles de preguntas que Mónica no paraba de hacerle, el guarda le quiso hacer un tour por el Congreso mientras que le explicaba el funcionamiento de la Constitución. Comenzó haciéndole saber que todos somos iguales ante la ley, sin establecer diferencias de sexo, color, convicciones políticas y religiosas, por dinero o puesto social, que todos tenemos derecho a la vida, que ha de ser digna, sin tratos inhumanos y degradantes y sin derecho a la pena de muerte y los malos tratos o torturas. El guarda prosiguió hablando haciéndole entender a Mónica que tenemos derecho a la libertad religiosa e ideológica. Cada persona puede organizarse en común con aquellos que piensan parecido, pero siempre dentro de un orden. Mónica le preguntó al guarda, ¿también tenemos derecho a la libertad personal? Y el guarda le respondió,
Sí, por supuesto, no se comprende la dignidad de la persona sino en el ejercicio de la libertad. También te hago saber, Mónica, que todos los españoles tenemos derecho a la intimidad y al honor, para derecho a la libertad. Los límites que se imponen son el respeto a la dignidad de los demás. Mientras daban el tour, Mónica le preguntó al guarda si había algún otro derecho fundamental que aún no había descubierto, y el guarda le respondió: hay muchos más, ¿te gustaría que siguiera contándotelo? Y Mónica le respondió: claro, adelante. El guarda continuó nombrándole algunos derechos, entre los que destacaban que tenemos derecho a la protección judicial y a la legalidad penal, que todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos. Así pues, continuó añadiendo que los españoles tenemos derecho a la libertad de residencia y circulación, no pudiendo ser limitado dicho derecho por motivos políticos e ideológicos. Mientras hacían un descanso, Mónica pensó: esto no es nada parecido cuando viajé al pasado, aquí hay muchas más leyes. Mónica no paraba de pensar en que nuestros antepasados tuvieron que vivir situaciones de lo más angustiosas. Entre tanto, su nuevo amigo, el guarda, seguía contándole que los españoles también tenemos derecho a todos los campos, simplemente diciendo la verdad y no coartar la libertad de los demás. O que todos tenemos derecho de reunión y asociación, salvo que se vaya a hacer en un sitio público, en cuyo caso se tendrá que comunicar a las autoridades para que tomen medidas necesarias en orden de evitar cualquier prejuicio al resto de la población. En cuanto al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza, el guarda dijo con rotundidad que la enseñanza básica es obligatoria y gratuita. También agregó que tenemos derecho a la libre sindicación de huelga y negociación, teniendo todos derecho a sindicarse libremente, a fundar sindicatos y a afiliarse al de su elección, y que todos los españoles tienen el derecho y deber de defender a España. Mónica estaba totalmente concentrada en las palabras que el guarda, el cual no paraba de enumerar un derecho detrás de otro, como por ejemplo que todos los españoles contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad. Querida Mónica, añadió el guarda, te hago saber que todos tenemos derecho al matrimonio y protección a la familia y a la infancia, y derecho a la propiedad, reconociendo el derecho a la propiedad privada y herencia, y derecho y deber del trabajo, donde todos los españoles tienen el deber y el derecho a la libre elección y profesión, y a una remuneración suficiente para satisfacer sus necesidades y las de su familia sin discriminación por razón de sexo. Entonces Mónica le preguntó al guarda: ¿todos estos serían los derechos fundamentales más importantes de los españoles? Y el guarda le respondió: sí, entre otros muchos sí. Y casi sin darse cuenta ambos habían llegado al final del tour. Ojalá te haya podido ayudar a descubrir la importancia de nuestra Constitución, dijo el guarda mientras sonreía. Gracias, señor guarda. Ha sido usted de gran ayuda, respondió Mónica, y esta se fue muy contenta para su casa porque se había dado cuenta de que la España de ahora no es como la España de antes, era sin duda mucho mejor. La Constitución es más que un libro, es una guía para recordar lo que los españoles vivimos desde hace un tiempo atrás. Hombres y mujeres, todos por igual, con derechos y deberes que debemos respetar. Tú que me escuchas, atiende y verás cómo la Constitución nos ayudó a mejorar. Por eso el 6 de diciembre es una fiesta nacional que todos celebramos con alegría y felicidad. Con este cuento podremos recordar que la Constitución presente en nuestras vidas estará. Hola, me llamo Hugo y voy a leer mi redacción de la Constitución. Esta historia se remonta a 41 años atrás, cuando 7 compañeros de trabajo se unieron para crear la mejor amiga que tienen los españoles. Estas 7 personas estaban hartas de la injusticia provocada por una fuerte dictadura de Francisco Franco y de la pobreza en la que estaban envueltas muchas familias, mientras que otras habían conseguido patrimonio gracias a su apoyo incondicional de la familia Franco durante la dictadura. Estuvieron mucho tiempo dando vueltas para ver cómo
podían mejorar España. Vieron que muchos españoles no tenían donde vivir, no tenían un techo donde cobijarse, mientras que otras tenían inmensas casas. A lo largo se le ocurrió poner que todos los españoles tenían derecho a tener una vivienda digna. Cuando hablaban con la gente en la calle, vieron que muchos de ellos no respondían o se daban media vuelta. Llegaron a la conclusión que sentían miedo de decir lo que pensaban. Estaban aún con el miedo de la dictadura. Había que educar a la ciudadanía para que no tuvieran miedo de expresar sus ideas. Había que implantar la libertad de expresión. De esta forma tendríamos un país rico en ideas. También observaron en la época de la dictadura la ley no era para todos iguales. Estaban los amigos de la dictadura, que la ley no les afectaba, mientras que la gente de a pie sí cometían alguna infracción. La ley se acebaba, por lo que acordaron que la ley tenía que ser para todos iguales, sin distinción social, ni ideológica, ni proceso. Estos amigos en su viaje por España observaron que muchos de los españoles no sabían leer ni hablar, habían tenido la oportunidad de ir al colegio. Al régimen no le interesaba que los ciudadanos de a pie supieran leer o estudiar, ya que así los podían manejar mejor, por lo que llegaron a la conclusión de que un país con estudios era un país con mayores oportunidades y al mismo tiempo podían acceder a más puestos de trabajo cualificados, por lo que los 7 amigos decidieron que era importante que todo el mundo tuviera un trabajo digno y un acceso a una buena educación. También vieron importante establecer un pluralismo político, que los españoles tuvieran para elegir varios partidos políticos que estuvieran dispuestos a defender sus intereses y no sus intereses propios, como habían pasado hasta ahora, y que la última palabra la tuviera con su voto, por lo que establecieron que la soberanía recaía en el pueblo y no en los políticos. Todo lo que habían observado en su viaje, las ideas se le habían ocurrido para terminar con la injusticia y crear una nación más justa y próspera. Las escribieron y dieron lugar al mejor amigo que tiene España, la Constitución de 1978. Para las personas más mayores que vivieron la guerra y posteriormente una dictadura, la Constitución fue un cambio radical para bien en sus vidas. Le supuso una oportunidad de vivir mejor sin miedo. Sara Jiménez Aroca, de sexto del colegio Ruperto Fernández. Creo que no ha podido venir, ¿no? Bueno, leo yo la redacción y luego ya le damos el premio. La redacción de Sara se titula Soy yo, la democracia. Dice así: entrevista a la democracia. Hola. ¿Quién eres? Soy la democracia. ¿La demo qué? La democracia. ¿Y eso qué es? Te cuento. Yo consisto en que todos los ciudadanos participen en la elección de quienes van a gobernar y en los temas de decisiones políticas de ese gobierno. Esto se hace teniendo el derecho al voto cuando somos mayores de edad, pero yo no fui siempre así y he recorrido un gran camino antes de llegar a ser como soy ahora. Mi nacimiento. Yo provengo del griego y significo el poder del pueblo. Fui inventada por una ciudad de la antigua Grecia. Consistía en un sistema de gobierno en el que todas las ideas eran discutidas y decididas por una asamblea de ciudadanos. Los miembros de la asamblea eran elegidos y las decisiones se elegían por mayoría de votos. A favor, eso sí, ni las mujeres ni los esclavos podían votar, no tenían ningún derecho. Algún tiempo después, las ideas democráticas de los griegos viajaron a Roma, donde empezaron a aprobar leyes y a elegir a los gobernantes mediante asambleas de ciudadanos, aunque para ser miembro de esas asambleas tenías que ser rico, noble y muy poderoso. El pueblo aún no podía decidir, aún no era un auténtico yo. En la Edad Media yo no existía. Los reyes y los nobles eran los que lo decidían todo. Se comportaban como dictadores a los que no le importaba nada cómo vivía el pueblo. Hasta que a finales del siglo XVIII estalló la Revolución Francesa. En 1789 el pueblo francés enfrentó y derrotó a la monarquía absolutista
y se establecieron principios democráticos, especialmente al idear el sufragio universal. Es decir, el derecho de cualquier ciudadano, ya sea rico o pobre, para votar y poder participar en la elección de sus gobernantes. Aunque lo universal no era cierto, ya que las mujeres aún no podían votar. Más adelante yo viajé a otros muchos países donde también me establecí como sistema de gobierno, pero por desgracia ha existido y todavía existe diferencias y desigualdades entre las personas. Las mujeres no pudieron votar en muchos países hasta el siglo XX y algunas razas, como la negra, eran y siguen siendo consideradas ciudadanas de segunda y en muchos lugares del mundo. Yo aún me tengo que perfeccionar. Bueno, ya habéis conocido mi historia y habéis aprendido que busco el bien común y me baso en el respeto a los demás, en la igualdad entre las personas, independientemente de si son hombres o mujeres, ricos o pobres, blancos o negros. Todo el mundo tiene los mismos derechos, pero también las mismas obligaciones y hay que respetar las normas y las leyes escritas en la Constitución. Esta soy yo. Me ha encantado conocerte. Buenos días a todos y a todas. Me llamo Carmen María y hoy os voy a leer mi relato sobre la Constitución. La Constitución española es la ley más importante de nuestro país, donde se recogen las normas, los derechos y las obligaciones de los ciudadanos. Fue aprobada el día 6 de diciembre de 1978. España es un Estado democrático, es decir, que podemos elegir a nuestros representantes por votación. La bandera de España la inventó el rey Carlos III para diferenciar nuestros barcos de los demás y está compuesta por 2 franjas rojas y una amarilla en medio más ancha. La capital de España es Madrid. Debemos y podemos trabajar donde queramos. Todos podemos ser empresarios o, lo que es lo mismo, abrir todas las empresas que queramos para ganarnos la vida. Un Estado ha de tener sus funciones bien divididas para que no haya líos y esa división de poder se hace de la siguiente manera: ejecutivo, legislativo y judicial. Todos somos iguales ante la ley, así que no se puede discriminar a nadie, ya sea por su idioma, sexo, religión, opinión, etc. Todos los españoles tenemos derecho a la vida y a pensar como queramos. No se puede ser detenido por la policía salvo por causa justificada ante la ley y tenemos derecho a un juicio justo. Tenemos derecho a la intimidad. Nadie puede leer sin nuestro permiso nuestras cartas, nuestro correo electrónico, etc. Todos tenemos derecho a vivir donde decidamos y decir lo que pensamos. Todos los niños tenemos derecho a la educación. Quedan prohibidos los malos tratos y la tortura. Esta es una de las leyes que más incumplen los ciudadanos. La violencia de género no para de repetirse y desgraciadamente cada vez más. Se produce mayormente por una supuesta superioridad del hombre y debemos ser valientes y denunciarla. La violencia de género es algo con lo que debemos de acabar, porque no queremos ser valientes al salir a la calle, queremos sentirnos libres. Pero lo más importante es que siempre estemos convencidos y dispuestos a defender la justicia, la igualdad y la libertad. Dicho todo esto, ¡viva la Constitución española! Hola, me llamo Hugo y voy a leer mi trabajo de la Constitución española de 1978. Queridos amigos y amigas, antes de nada me presentaré. Me llamo Constitución y hoy día 6 de diciembre es mi 41 cumpleaños. Estoy muy contenta de que todos me felicitéis. Como ya sabéis, hoy es día de fiesta y no tendréis que ir al cole. Así que lo vamos a celebrar a lo grande. Me gustaría ser vuestra amiga, pero como no me conocéis, os voy a contar un poco de la historia de mi vida. Primero os diré que yo no tengo un cuerpo como vosotros. El mío está formado por hojitas de papel, igual que vuestros libros. Nací el día 6 de diciembre de 1978. Todo el mundo se alegró. Todo el mundo se alegró muchísimo, ya que hasta entonces no había nadie como yo. Mis primeros regalos fueron un vestido hecho con la bandera de España, rojo, amarillo y rojo, y una chapita con un escudo. ¿Os gustan?
Al igual que todos los bebés, los primeros días de mi vida me los pasé durmiendo y, como no, soñando. Soñé que estaba volando por el cielo y veía cosas que no me gustaban. Peleas, gente discutiendo. Yo me puse muy triste y quise solucionarlo. Así que me fui a casa y le pedí a unos hombres que me ayudaran y escribieran en mi cuerpo unas normas para que la gente se portara bien. Cuando desperté, ¡sorpresa!, todo aquello se había hecho realidad. Mi cuerpo estaba lleno de letras convertidas en derechos y deberes que servirían para que todas las personas supieran que debían hacer y dejaran de discutir, llegando a un acuerdo. En resumen, enseñarlo a comportarse. Una de las cosas más importantes que explico en una de mis páginas, que es que España es un Estado democrático, que busca la justicia, la libertad, la igualdad para todos los españoles. Espero y deseo que os guste. Os invito a que me leáis y contéis conmigo cuando sea necesario. Sin más, me despido de todos vosotros y vosotras, deseando que paséis un feliz día. ¡Viva España! De diciembre, Día de la Constitución, con estas reflexiones de los alumnos, también la reflexión sobre la educación que ha hecho la Concejalía de Educación y Juventud como acto previo, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos celebrando los 41 años de nuestra Constitución, es una fecha que no podemos olvidar, la tenemos que tener muy presente pues para saber que en los tiempos como en los que, como bien ha dicho un niño en su redacción, estamos en el mejor tiempo que se ha vivido en España hasta la época, tenemos que cuidarla, tenemos que mimarla, tenemos que revisarla y tenemos que modificarla en tanto en cuanto se debe de adaptar ya pues en este 2020 que estamos casi a punto de empezar, pero yo creo que hoy es un día muy bonito, un día festivo, tenemos también a nuestra banda municipal con ese pasacalles que ha hecho por la localidad y tenemos ese encendido de luces navideño esta tarde en el parque pues con grandes sorpresas y con los mochileros y los aguilanderos que amenizarán el día, entonces bueno pues un día pues para disfrutarlo, para vivirlo y para rememorarlo siempre. Sí, es una fecha muy importante para todos los españoles porque el objetivo era llegar a un consenso y todos los grupos políticos se pusieran de acuerdo y todos los ciudadanos. Yo creo que es muy importante porque después de 41 años de llegar a ese acuerdo, pues yo creo que la Constitución es el muro de contención contra los enemigos de la libertad y contra el populismo y contra los que no quieren a España. Yo creo que por eso es un día muy importante que consiguieron que al final pues tengamos nosotros nuestros derechos y también nuestros deberes. No puede ir aquí cada uno a hacer lo que quiera, ¿no? Para eso tenemos que estar unidos y llegar a un acuerdo y un consenso. ¿Qué le ha parecido el discurso de la concejala muy centrado en torno a la educación? Pues muy bien, es lo que yo siempre digo, incluso lo comento en los plenos, ¿no? Somos un grupo de concejales, tanto en oposición como de gobierno, y lo que tenemos que llegar a un consenso y a un acuerdo. Por eso, por una parte, le felicito, también le hago desde aquí hacer llegar al equipo de gobierno que por eso insisto yo tanto que cuenten con nosotros para todo tipo de acuerdos, presupuestos, etcétera, etcétera, ¿no? Que es lo importante. Y también quiero felicitar a estos niños y niñas por las gran redacciones que han hecho cada uno de ellos. La verdad que me ha gustado mucho. Pues feliz Día de la Constitución. Igualmente, feliz día. Sí, exactamente. Bueno, yo lo que pretendía con mi discurso era pues que conocieran todo que la democracia es importante y obviamente yo he apostado por un pacto educativo porque podemos ver que llevamos muchísimas leyes educativas y obviamente un consenso entre todas las fuerzas políticas es lo que creo que estaría bien, porque es que estamos viendo que incluso los informes PISA pues nos dicen que la educación no va bien, que países como Finlandia o Holanda pues tienen otro tipo de sistema educativo y yo creo que deberíamos de cambiarlo. Educación y Juventud,
la juventud son los niños protagonistas también hoy, ¿no? Bueno, los niños nos dan todos los años unas lecciones de cómo entienden la democracia y la libertad y cómo lo simbolizan en la Constitución, y por tanto mi enhorabuena a todos los colegios, a toda la comunidad educativa. Sandra ha centrado mucho su discurso en esa educación como derecho universal, público, gratuito, en unos tiempos en los que no está tan claro, ¿verdad? No todo el mundo tiene tan claro con su actuación política, con su gestión en las administraciones, pues que se apueste por la educación o por la sanidad pública, sino todo lo contrario. Y por eso hoy es el día de reivindicar la Constitución en todos los sentidos, reivindicar un uso realmente comprometido con los valores de la Constitución. Está fuera de la Constitución, obviamente, quien habla de independizar territorios de este país. Está fuera de la Constitución, pero está fuera de la Constitución también quien habla de un Estado sin autonomía. Está fuera de la Constitución. Está fuera de la Constitución quien niega la violencia de género, porque está negando la igualdad, que es un pilar de nuestra Carta Magna. Está fuera de la Constitución quien apuesta por desmantelar la sanidad pública, la educación pública. Están fuera de la Constitución, y por tanto hoy es el día de reivindicar todos esos derechos y de avanzar en esa reforma que blindase precisamente esos derechos que recoge la Constitución. Hoy es el día de celebrar la Constitución y todo lo que significa.